Entrevista a Daniela Game sobre la salud mental durante la pandemia de COVID-19, 23 de enero del 2021. Las epidemias son emergencias sanitarias en las que se ve amenazada la vida de las personas y causan cantidades significativas de enfermos y muertos. Se sobrecargan los servicios de salud locales y quedan vulnerados la seguridad y el funcionamiento normal de las comunidades. Al igual que en otros eventos catastróficos, ocurren verdaderas tragedias humanas y se hace necesario atender la aflicción, el duelo y en general las consecuencias psicológicas que producen estos acontecimientos. Este es un texto de la Organización Mundial de la Salud. Pero nos preguntamos, ¿estamos los ecuatorianos familiarizados con el concepto y realidad de la salud mental? ¿Podremos lograr un tránsito más humano y lúcido durante esta crisis sanitaria mundial sin precedentes? Para responder a esta y otras preguntas, estamos en este podcast con Daniela Game, psicóloga clínica por la Universidad Católica de Quito y magíster en Asuntos Públicos por el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, con especialidad en seguridad humana. Durante su práctica clínica se centró en la atención a pacientes en contextos educativos y hospitalarios, particularmente niños y adolescentes. Su actividad en materia de política pública se enfoca en grupos vulnerables como personas privadas de libertad, migrantes, refugiados y niñas y niños víctimas de trabajo infantil. También ha realizado investigaciones en materia de vulnerabilidad durante catástrofes, calidad de la educación y fortalecimiento de la sociedad civil. Escribe para varios medios digitales. Hola Daniela, qué gusto tenerte aquí. Y quiero yo tener una conversación sobre varios temas de la salud mental que al parecer no son tan conocidos y familiares para las personas. ¿Cómo estás? Muchas gracias por crear este espacio para hablar de un tema que como nunca nos atraviesa. Estoy muy bien. Ahora yo vivo en Ginebra, en Suiza. Vivo con mi hijo de 3 años y mi esposo, y bueno, cada país desde sus capacidades y limitaciones está atravesado por esta pandemia mundial. Así es, sin duda. A mí lo que me interesa en esta entrevista es conocer, entre otras cosas, cuáles crees tú que son las primeras consecuencias del aislamiento en el contexto de esta pandemia y cómo se está expresando, digamos, la salud mental de los ecuatorianos. ¿Cuáles son los signos que tú observas que justamente se expresan con más claridad? Bueno, digamos que hay cuestiones que a través de mi red de colegas puedo ver desde aquí, y hay otras cuestiones también que se reportan mundialmente, y que si algo nos ha dado este fenómeno es ver cómo hay eventos que desencadenan un mismo tipo de situaciones en todos los países. En el caso del Ecuador en específico, digamos que tuvimos un primer momento que fueron los primeros meses del año pasado, cuando hubo el confinamiento, y tenemos otros efectos también ahora, cuando ya se va a cumplir casi un año de la pandemia, ¿no? Pensemos en los primeros momentos, sobre todo después del confinamiento estricto, que fueron temas sobre todo que se daban en la convivencia, ¿no? Dificultades importantes durante la convivencia, y también las personas que estaban solas, ¿no? Temas como depresión, violencia intrafamiliar, cuestiones de estados de ansiedad, inclusive de pánico. Las personas estaban empezando a sufrir de manera tal vez más evidente y más generalizada este tipo de situaciones. Sin embargo, ahora, al año casi del inicio de la pandemia, se empiezan a reportar otras estadísticas, además de que los servicios de psicología, sobre todo los servicios en línea, siguen estando saturados, no han dejado de estar saturados. Ahora también se reportan otras cifras preocupantes, como cifras de violencia, de feminicidios, de suicidios, que son cifras que difieren de lo que venía sucediendo hasta el 2019, ¿no? Y son sin duda cifras preocupantes que demandan a los profesionales de lo que se llama salud mental a preparar
prepararnos aún más. Nuestras preparaciones, si uno revisa los pensum universitarios hasta antes del 2019, muy pocas veces un tema como una pandemia o una crisis global de esta magnitud estaba dentro de nuestra preparación. Así que esto nos llama a rever esa preparación y ahora nos demanda una respuesta para la que nos tenemos que preparar de manera en la marcha, pues, ¿no? De acuerdo. Y en esa medida, digamos, preguntarnos cuánto estamos los ecuatorianos, ya no solamente los profesionales de la salud mental, como se le llama, como bien dices, sino en general los ecuatorianos, cuán familiarizados estamos con estos conceptos y realidad de salud mental, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Y qué visión se tiene a nivel de las políticas públicas? Bueno, a ver, se podría decir que no estamos familiarizados con el concepto formal y científico de salud mental. Sin embargo, como sociedad y dentro de las diversas comunidades que encontramos en nuestro país, se pueden identificar ciertas prácticas fuera de la formalidad de este concepto, ¿no? Que fomentan sobre todo a la contención y a la puesta en palabra de las emociones, específicamente en situaciones de riesgo, de extrema vulnerabilidad como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Por ejemplo, el terremoto del 2016 yo creo que nos mostró la capacidad no solo de solidaridad en términos materiales de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sino también de una capacidad de contención emocional y organización de la sociedad civil, sobre todo, ante la enorme ausencia del Estado. Entonces, yo creo que aunque el concepto formal no se entienda, no se practique, hay otras prácticas importantes que los profesionales de salud mental debemos reconocer. ¿Y no crees que de alguna manera hay como un estigma, un prejuicio sobre cuándo y cómo acceder a servicios de apoyo, ayuda psicológica? ¿Cómo entiendes ese tema? Sí, totalmente. Yo creo que a nivel individual y familiar en el Ecuador, digamos, se desconoce o hay muchos prejuicios que están súper arraigados sobre la necesidad de acceder a servicios de salud mental, ¿no? Prejuicios muy comunes como el de creer que cualquier, o sea, que la necesidad de ir a un psicólogo, a un psiquiatra es estar loco, ¿no? Eso es, digamos, la idea más común, hasta ideas que promueven también el silencio dentro del hogar sobre asuntos donde la intervención de profesionales de la salud mental resulta fundamental, ¿no? Como en las situaciones de violencia intrafamiliar y abuso sexual. Son un tipo de problemas que se silencian generalmente en los hogares en el Ecuador. Y asimismo, los propios servicios de salud mental deben trabajar con la dificultad, no necesariamente es un obstáculo, ¿no? Sino una dificultad necesaria para el trabajo de hacer diferenciaciones frente a los pacientes, ¿no? Porque no es lo mismo la psicología que la psiquiatría, un fármaco que una psicoterapia, ¿no? Una teoría cognitiva conductual y alguien que te diga vamos a hacer aromaterapia, ¿no? Nosotros como profesionales estamos llamados a hacer esa diferenciación, porque la salud mental hoy en día también puede acoger un sinnúmero de prácticas, lo cual, por un lado, uno piensa, amplía las posibilidades para los pacientes, sí, pero también pone en riesgo el rigor que debe tener esta práctica, ¿no? Y si bien varios temas de la salud mental hoy están presentes en el debate público, tal vez como nunca antes, todavía hay vacíos importantes a nivel institucional, ¿no? Tanto en el sector público como en el privado, que impiden el acceso y esta familiarización con los servicios de este tipo. De acuerdo. Ahora, ya que mencionas, digamos, todos estos espacios en los que se ha dado cabida a una diversidad de demandas sobre ayuda psicológica, psiquiatra o apoyos y contenciones en crisis, he conocido sobre un estudio publicado sobre suicidios y los jóvenes y el suicidio. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Y cuánto estas plataformas, hay un proyecto que está manejando el Ministerio de Salud Pública y que conocí hoy día sobre ello, junto con la Universidad Técnica Particular de Loja, y es una plataforma y cuestionario que ayuda a evaluar cuál es la condición de sensibilidad o de riesgo de suicidio. ¿Cómo ves de manera muy general este tipo de prácticas o de ayudas en este momento? Bueno, en general, una iniciativa de
de acceso a servicios de contención para personas con tendencia suicida es lo que se llama en política pública una buena práctica en varios países, ¿no? Líneas telefónicas en su momento, ahora también se habla obviamente de apps, ¿no? Es sin duda una iniciativa importante y digamos que en primera instancia la miro con buenos ojos. Sin embargo, hay un gran desafío y es que haya una campaña muy bien pensada respecto a este acceso, ¿no? a que las personas pueden acceder, en qué instancias acceder, y no solo las personas con tendencia suicida, con deseos suicidas, sino también sus familiares o personas cercanas, ¿no? Estas iniciativas, sobre todo en Estados Unidos, hay una larga tradición de este tipo de servicios. Tienen mayor efecto si los servicios y sus capacidades están bien comunicados a distintos tipos de comunidades y, como digo, no solo a las personas con posibilidades de cometer suicidio, sino a su círculo más cercano, ¿no? Entonces, sin duda me parece una gran iniciativa. No conozco el detalle de cómo se piensa implementar, pero creo que sin duda estarán tomando referencias de estas otras prácticas en otros países. De acuerdo. Ahora, pensando un poco en estos sentimientos que surgen y que en entrevistas realizadas a otros profesionales, psicólogos, se habla mucho del miedo. El miedo que se puede entender como paralizante o el miedo a enfermar. ¿Cuándo es solamente eso y cuándo deja de ser deja de ser un instinto de sobrevivencia y se convierte en algo inmanejable, ¿no? Porque me parece importante que justamente en esta entrevista podamos desatar esos nudos de la desvalorización de estos sentimientos como inocuos y pasajeros. Claro, aquí, a ver, me parece que aquí cabe hacer una diferencia, ¿no? El miedo tiene un objeto claro y determinado. En este contexto tenemos miedo a contagiarnos de COVID, a sufrir y a morir. Eso es un miedo muy, muy claro y compartido, ¿no? La ansiedad, por el contrario, y en este punto cabe aclarar que mi práctica ha optado he optado por la cuestión psicoanalítica. La ansiedad, sin embargo, no tiene objeto y estamos viviendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Esto quiere decir que nos sentimos, cuando hablamos de ansiedad, nos sentimos incapaces de movilizarnos, ¿no? De los asuntos en los asuntos que nos conciernen, ¿no? Todo nos cuestiona, todo nos pregunta, nos exige, nos abruma. No podemos responder, decir o hacer algo coherente desde quiénes pretendemos ser, ¿no? En ese sentido, la ansiedad se la vive a lo largo de la vida, pero obviamente en este contexto se la vive de manera muy, muy peculiar, porque tenemos, como digo, un claro miedo a enfermar, a sufrir y a morir por el COVID, pero tenemos una ansiedad permanente ante un desasosiego que antes no es que no teníamos, pero más o menos la cotidianidad nos permitía manejarlo, y es el desasosiego frente a lo incierto del futuro. Uh-huh. Un país y una economía como la ecuatoriana en esta situación nos plantea un futuro sumamente incierto, y eso genera un sinnúmero de estados de ansiedad que se juntan con el miedo específico a morir, a enfermarse, que nuestras nuestras personas más cercanas y allegados se enfermen y mueran, los más vulnerables. Entonces, en ese sentido es una situación bastante compleja. Y volviendo específicamente a tu pregunta, y a ver si es posible manejar desde los servicios de salud mental la ansiedad, yo creo que es posible, ¿no? Por un lado, y esto es algo que se ha visto en los distintos servicios de salud mental, ya sea propuestos por el Estado o por ciertas instancias privadas, hay como ciertas recetas, ¿no? Se habla de deporte, de no dejar de hacer deporte, de no dejar de tener horarios, inclusive se ha hablado de en cierto punto pensar en la ingesta de ansiolíticos, lo cual hay que ponerle siempre cierto paréntesis, ¿no? Porque son medicamentos con una capacidad de volverse adictivos importante, ¿no? Y bueno,
estas recomendaciones son válidas desde muchos puntos de vista y no hay que para nada ponerlas a un lado y no tomarlas en cuenta. Hay que tomarlas en cuenta. Sin embargo, aquí es cuando volvemos a la necesidad imperante de acceder a un servicio profesional, porque hasta un punto va a llegar a un límite el deporte, va a llegar a un límite el horario, ¿no? Entonces, lo que se está planteando es una necesidad de una escucha atenta, ¿no? Que permita poner en un lugar esa ansiedad, reconocer sus características y posibles formas de convivir con ella, porque no necesariamente es algo que uno hace algo y se va, ¿no? Va a estar ahí y hay características de nuestro contexto actual para que permanezca ahí algún tiempo más. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a concluir este primer podcast para en nuestro segundo episodio, capítulo, entender un poco y acercarnos a cómo reconocer que necesito ayuda, dónde buscarla y saber un poco qué orientaciones requerimos para ello. Muchas gracias, Daniela, y volveremos en nuestro siguiente episodio con el mismo tema que nos ocupa. Volvemos con nuestro podcast y la entrevista con Daniela Game sobre salud mental durante la pandemia del COVID-19. Queríamos conocer un poco cuándo advertir que se necesita ayuda. Esa es una práctica difícil, diría yo que en general en el mundo, pero me parece que particularmente en nuestro país hay una limitación autoimpuesta a pedir ayuda, creer que uno puede solo y puede resolverlo solo. También se hace necesario saber dónde buscar esa ayuda, como mencionabas antes, la comunicación que se haga respecto de campañas o algunos tipos de asistencias y programas. En este sentido es muy importante. Cuéntanos un poco sobre esto, ¿no? ¿Cuál es tu visión y qué experiencia has tenido sobre ello? Creo que para responder a esta pregunta que es muy importante, en general sobre los servicios de salud mental y más ahora en la pandemia, creo que te voy a contar una anécdota que a veces es más útil que una explicación. Cuando yo inicié mis prácticas como psicóloga clínica en la Universidad Católica, yo fui asignada con otras 2 compañeras a abrir el área de psicología en un centro de salud comunitaria en la Armenia, en uno de los valles de Quito. Y como, los que estamos familiarizados con la zona, la Armenia es un sector muy diverso, ¿no? Tiene zonas residenciales de clase económica alta y también tiene zonas semirurales de escasos recursos económicos, ¿no? Entonces, con mis compañeras, al ver este contexto geográfico, digamos, y urbano y semiurbano, lo que hicimos es identificar, estoy hablando del año 2006 y 2007, los puntos de encuentro con mayor afluencia en el sector. Y lo que hicimos es publicar unos carteles en las tiendas, en las paradas de buses, en los colegios, ¿no? Que tenían algunas preguntas, estos carteles, ¿no? Las preguntas eran: ¿necesita hablar? ¿No tiene quien pueda escucharla o escucharlo? ¿Cree que hay algo que le afecta y no puede hablar sobre eso? Y eran preguntas como de ese estilo, como simples, pero a la vez muy personal. Y luego explicábamos la apertura del servicio de psicología y dábamos las coordenadas del centro de salud. Lo mismo hicimos, como te decía, en instituciones educativas y religiosas del sector. Cuando digamos que montamos esta estrategia sin mucha planeación, pero nos dimos cuenta que esa era la posible manera de entrar como servicio en la comunidad. El pronóstico del equipo médico realmente no fue muy alentador. Si bien ellos mismos identificaban la necesidad de profesionales de psicología en el centro, les parecía difícil. Sobre todo, fíjate, la idea generalizada era que personas de escasos recursos se acerquen a hablar, a pesar de que la consulta valía lo que la paciente o el paciente podía pagar, ¿no? O sea, si era $1, $1. Consideraban que en la Armenia y en nuestro país no hay un hábito generalizado de hablar de los problemas con
extraños, ¿no? Y nosotras mismas también mostrábamos cierto escepticismo por también nuestra falta de experiencia y les dábamos razón. Sin embargo, la gente empezó a llegar al día siguiente que pusimos los carteles, al día siguiente. Llegó una persona, llegaron 2 al día siguiente, en la primera semana habrán llegado 3. Pero a partir de la segunda semana ya había al menos un paciente diario. Y desde la segunda y la tercera siempre teníamos una de las miembros del equipo teníamos al menos un paciente. Y bueno, así fue aumentando el número de pacientes hasta que a los 3 meses de haber abierto el servicio de psicología, cada una tenía un promedio de 10 pacientes al día. Íbamos en promedio 3 o 4 días a la semana cada una. Y repito, para que hacer mi idea más clara, llegamos a tener en 3 meses 10 pacientes al día. Hasta 12 llegábamos a tener. Personas de toda edad, en su mayoría de las zonas, como decía, de escasos recursos económicos, pero también de la área residencial de una clase económica alta, también llegaron. Y bueno, la anécdota no se trata de decir que éramos unas magníficas psicólogas, ni mucho menos, sino que la necesidad es real e imperante, ¿no? La necesidad está ahí y lo que a veces sucede, yo creo, es que no se comunica bien o no se ofrecen simplemente servicios de salud mental. La mayoría de esas personas a las que atendíamos nunca habían ido donde un psicólogo o una psicóloga. Y es una anécdota que a mi modo de ver grafica que en general sabemos reconocer que necesitamos ayuda. En nuestra vida cotidiana esa necesidad está ahí, la sabemos reconocer. No necesariamente decimos necesito ir donde un psicólogo, pero la necesidad está ahí. Pero tenemos, como hablábamos en el episodio anterior, tenemos temores, prejuicios, pero yo creería que el mayor problema, y eso es lo que intentaba graficar con esta anécdota, el mayor problema es que no sabemos a dónde ir. No sabemos a dónde ir. Esa información no es clara. De acuerdo. Yo pienso que esa ha sido una carencia, digamos, tal vez porque los mismos servicios no existieron o no han existido, o porque si los hay, no se ha comunicado bien, ¿no es cierto?, dónde se encuentran, sus horarios, cosas muy, digamos, prácticas y claras, ¿no? Y con una comunicación directa, como me parece ejemplar la que ustedes usaron. Ahora te pregunto, ¿cómo crees que están funcionando, operando estos comportamientos en el actual momento que atravesamos por la pandemia del COVID-19? ¿Crees que este contexto le da una particularidad diferente? ¿Se está hablando un poco más de cómo nos sentimos? ¿Se legitima frente a esta, digamos, drama convertido en tragedia que es una crisis sanitaria de esta envergadura? Tal vez está más normalizado el decir me siento mal, tengo miedo y qué podré hacer. ¿Cómo lo ves? A ver, aquí yo creo que es importante en este momento hacer otra diferenciación, que bueno, es todo un tema y tal vez implicaría hacer toda otra conversación al respecto, pero cuando hablamos de salud mental, hablamos en general en términos de servicios de salud mental, hablamos del contexto médico, ¿no? Desde los años, sobre todo 50, 60, se ha vinculado estrechamente a la salud mental, a lo médico, lo cual, por un lado, permitiría ampliar las posibilidades de los profesionales de la salud mental a poder brindar sus servicios a la comunidad, pero por otro lado también digamos que el área de salud mental se ha visto dentro de la organización de la salud en general, siempre muy limitada y muy reducida, muy en un papel secundario. Cuando uno entra, por ejemplo, a un hospital, sea público o privado, las áreas de salud mental son mínimas o inexistentes, ¿no? Entonces, como digo, por un lado, brinda la oportunidad de anclarse en una organización y en una red
de instituciones importantes como son las de salud en el mundo, pero por otro lado, no, digamos, somos en general tratados como profesionales de segunda categoría frente a los médicos. Y estoy hablando sobre todo de los psicólogos, porque los psiquiatras sí son médicos, ¿no? Entonces, como digo, me parece importante apuntar a esta diferenciación entre los profesionales de la salud mental y los médicos, porque es una diferencia y una dificultad, una oportunidad a la vez que generan diversos desafíos. Y bueno, ¿por qué? Porque me parece importante hablar de esta diferenciación, porque la pandemia nos mostró que inclusive en los países más desarrollados y las grandes economías, la salud en general no ha tenido la importancia de recursos y prioridades por parte del Estado que requiere para enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. Aún si ni siquiera, digamos, lo médico, que ha estado siempre en primera línea, no ha tenido la prioridad del caso en las últimas décadas, donde ya la ciencia nos venía avisando de la posibilidad de una pandemia, peor aún los servicios de salud mental, ¿no? Entonces, esto respecto a tu pregunta, respecto a qué está revelando el COVID-19 respecto a los servicios de salud mental, es una revelación muy dura respecto a lo poco preparados que estamos para contener los profesionales, digamos, porque no hay los recursos, porque no ha habido la prioridad. Sin embargo, obviamente, esto pone el acento en que hay que darle prioridad a la salud y a la salud mental, ¿no? Y bueno, yo creo que, sin embargo, también los servicios de salud mental se han visto llamados a generar ciertos cambios y aprovechar sobre todo la tecnología para ampliar sus servicios, ¿no? Una parte de la población creo que ha tenido, tal vez por primera vez, mayores posibilidades de acceder a servicios de salud mental vía virtual, ¿no? Sin embargo, hay que ser en eso muy claros. Para una gran parte de ecuatorianas y ecuatorianos, esas posibilidades son aún menores hoy, ¿no? El centro de salud, por ejemplo, el centro de salud comunitario, que además de por sí ya se ha visto disminuido en los últimos años en sus capacidades, se ha dado más prioridad a los grandes hospitales que a los centros de salud. Las personas temen contagiarse en un centro de salud donde había un psicólogo o una psicóloga 2 veces por semana. Ya no van a ir las personas de ese centro de salud, no pueden salir de casa. No todos los programas de sociedad civil han podido reorganizarse a partir de la pandemia. Entonces el desafío es enorme. Y en ese sentido, la pregunta de a quién acudir, la verdad, resulta muy difícil de responder con precisión, ¿no? Además de que la información proporcionada por el Estado, en una primera instancia, estuvo más limitada a consejos sobre actividades específicas para mejorar el estado de ánimo que a direcciones precisas de cómo acceder a servicios de salud mental. Hubo realmente en este momento, me parece que estaban evaluando, hubo la línea, ¿no? Una línea 24 horas de atención donde varios estudiantes justamente de los últimos años de las facultades de psicología brindaron servicios. El sitio de periodismo GK tiene un reportaje al respecto muy detallado, porque ¿qué pasa? Primero, no se les pagó durante muchos meses a estos estudiantes y estos profesionales. Y claro, algo que también revela esta situación es que siempre estamos en un déficit en el número de profesionales de la salud mental que requiere el país. Y eso pasa en el Ecuador y en casi todo el mundo. Hay un déficit, y es un déficit que tiene muchas razones, y una de ellas es que no suele ser una opción profesional para mucha gente la psicología por lo mal pagada que es. Entonces, el COVID-19 es una radiografía muy compleja del estado real del sistema de salud y en particular de los sistemas y los servicios de salud mental. Sobre el tema, gracias Daniela, sobre el tema que mencionabas de esta línea de ayuda, es la 171 opción 6, que como bien dices, ha enfrentado una serie de problemas complejos en su operación, en la ejecución misma. Sin embargo, por una experiencia conocida, pude saber
que las personas que hacían parte de esto, alumnos del último año, alumnos y alumnas del último año de psicología y también luego equipos de profesionales, brindaban realmente un nivel, llamémosle en términos muy generales, de contención de crisis bastante adecuado, por decirlo así, ¿no? Más allá de que su funcionamiento haya estado en peligro por un manejo no adecuado de sus recursos económicos o de humanos, ¿no? Pero a mí, digamos, por esta experiencia conocida, me parece que era una de estas líneas interesantes de ayuda que se pueden dar en momentos como estos, ¿no? De hecho, algo que se ve como necesarísimo es que nuevamente los medios de comunicación masivos ocupen un lugar, tanto la televisión como la radio, en el tratamiento de esto, con programas específicos y especializados sobre el tema de los síntomas, ¿no? O los signos de que produce la pandemia en la psicología y en las emociones y en la mente de quienes lo viven directamente o en términos simplemente de ser parte ya todos de este fenómeno, ¿no? Entonces, sí, creo que es un tema muy, muy importante también la participación y la reacción que tenga frente a ello, inmediata, diría yo, los medios de comunicación masivos. Ahora, quisiera preguntarte para ir concluyendo, ¿cómo definirías tú, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que enfrentamos, ¿no? Si nos puedes compartir tu visión sobre el escenario actual, ya va a ser un año desde que en marzo, digamos, en el Ecuador se inició la cuarentena. ¿Cómo verías tú este año y dónde nos encontramos y hacia dónde vamos? Un poco ya encarados también a el inicio de la vacuna, que aunque en términos cuantitativos es muy menor la cifra de personas que van a ser vacunadas en inmediato, pero hay como algunas ventanas que se abren, horizontes de esperanzas que podrían, digamos, incorporar una visión y una perspectiva un poco más esperanzadora. Pero dinos tú cómo lo ves y lo que decías hace un momento, qué nos ha revelado la pandemia. Bueno, el año que ya comenzó le plantea sobre todo al Estado la urgencia de la vacuna, sin duda, y la urgencia de que esa vacuna permita la reactivación económica, ¿no? Al momento estamos lejos, el Ecuador y el mundo, no es un tema solo del Estado ecuatoriano, sino inclusive por ejemplo, aquí en Suiza, el gobierno suizo no tiene claro su plan de vacunación, porque la vacuna y el manejo de las farmacéuticas es bastante ambiguo, por decirlo de una manera amable. Entonces no está claro digamos, ese calendario de vacunación no está claro. Entonces ese es el principal desafío, y eso en relación a la salud mental genera un año de muchos desafíos, porque no sabemos exactamente cómo se van a desarrollar las cosas, no sabemos la aparición de estas nuevas cepas que está generando respecto al contagio y a la letalidad del virus. Entonces, los desafíos, digamos, que antes estaban revelándose, ahora ya están, digamos, en nuestro cuello, pidiéndonos acciones concretas, ¿no? Y, como decía, ha sido un baño de realidad doloroso acerca de en qué partes de la estructura del sistema de salud el Estado no ha hecho lo suficiente, ¿no? Para la ciudadanía es muy complejo asumir que somos mucho más vulnerables de lo que creíamos, ¿no? Y que nuestros derechos en términos de salud no cuentan con una estructura adecuada para ser promovidos ni protegidos, ¿no? Y psicológicamente, en lo individual y social, esto es un contexto que plantea desafíos enormes, como hemos venido diciendo a lo largo de la entrevista. Y bueno, asimismo pienso que en la historia reciente del Ecuador, digamos, desde el periodo bancario podemos hablar, ¿no?, de manera reciente, las crisis políticas, las migraciones del terremoto del 2016 son sucesos que, si bien han dejado marcas sociales dolorosas y que tal vez aún no comprendemos, también han sido eventos que, a mi criterio, han dejado relucir una enorme capacidad de la sociedad civil
ecuatoriana, desde la organizada hasta la más espontánea, ¿no? Y creo que en este momento, más que nunca, cabe ese análisis histórico porque cabe, por un lado, exigirle al Estado que cumpla, poner prioridad al presupuesto del Estado donde tiene que estar la prioridad, pero también a que vincule la estructura del Estado con los servicios que la sociedad civil puede prestar. La misma línea de la que tú hablabas es un ejemplo clarísimo. En este caso no es tanto sociedad civil, sino academia. Y más allá de las críticas y de los problemas, como tú bien dices, de funcionamiento, por supuesto que fue un alivio y esas llamadas seguramente podríamos asegurar que hasta salvaron vidas, ¿no? Pero es eso, es un Estado que no solo tiene que responder a todo, sino que tiene que ampliar sus capacidades de vinculación con iniciativas ciudadanas que en el Ecuador existen. Y como digo, ya sea desde la sociedad civil, desde la academia, desde la sociedad civil organizada y no organizada, eso existe y creo que si no es ahora que tenemos que poner a prueba la capacidad de organizar esas iniciativas, luego va a ser imposible, ¿no? Y digo luego no por un tema de que pase el tiempo, sino que estamos arrastrando cifras muy preocupantes, como decíamos también en el inicio, ¿no? De feminicidios, de suicidios, de violencia, de abuso sexual, depresión, ansiedad. Entonces, tiene que ser ahora, tiene que ser este año a la par que la urgencia de la vacunación, porque no son cuestiones separadas, o sea, en términos de que obviamente el virus es el virus, pero el virus, además de lo que causa como enfermedad, está causando un sinnúmero de problemas que no pueden ser puestos, como siempre ha sido puesto en términos de salud mental, en un rol secundario, ¿no? Y bueno, dicen que estamos en una etapa post-COVID. Yo creo que todavía estamos en un cierto shock. Yo creo que hay muchas cosas que inclusive no podemos entender del todo ahora, y siendo optimista, espero que podamos entenderlas un poco después. De todas maneras, creo que ya hay un cierto aprendizaje al año, ya hay ciertas cosas que como individuos, como sociedad y como Estado no podemos no reconocer, que ya es un cierto saber, pues, frente al cual no debemos, o sea, no debemos ignorar ese saber, y hay que accionar lo que hay que accionar para poder, no sé cómo decirlo de manera que no suene un eufemismo o algo demasiado optimista, pero no vamos a volver a la normalidad que conocíamos, pero sí reactivar ciertas, no solo la economía, sino la vida. Sobre todo a mí, lo que tengo que decirlo de manera muy particular, de las cosas que más me preocupan son los niños y adolescentes que ya van a estar un año sin ir a clases, ¿no? Aunque reciban clases por Zoom, el tema de los niños y adolescentes es un tema que hay que evaluar ya para tomar otro tipo de decisiones que no sean solo el confinamiento de toda una generación. Muchas gracias, Daniela, por todos los aportes que has hecho en esta entrevista a este tema. De hecho, el último que mencionas hace parte de una de las secciones de este reportaje, que es justamente dónde están los niños y niñas, ¿no? Cómo se encuentran, y eso requiere una mirada particular, específica, ¿no? No solo en estas reflexiones, sino en la vida misma. Ellos creo tienen la capacidad que nosotros, ¿no? De reflexionar, de cuestionarnos una serie de cosas como adultos, sino que la vida, los hechos, simplemente los ha puesto en un nivel de aislamiento y de no contacto o socialización con sus pares. Yo quisiera solo concluir comentando algo que escuché el otro día, que decía y hacía referencia a cómo el virus afecta al cuerpo de las personas, ¿no? Y aquellos que eran vulnerables, que estaban más frágiles o que tenían una precondición, van a tener una afectación viral y por lo tanto secuelas o síntomas y consecuencias más graves. Creo que lo mismo ocurre para las emociones y la salud mental, ¿no? Si usamos ese término. Si ya habían grupos o personas que de alguna manera estaban en un lugar de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Los desempleados, las mujeres, los niños, los grupos de migrantes informales, etcétera, etcétera, que lamentablemente son muchos más.
aquellos grupos y sus peculiares condiciones, ¿no es cierto?, de vida y de manejo personal, psicológico de lo que enfrentaban, va a ser puesto en un lugar aún más difícil y de mayor fragilización. Y si eso no es considerado, digamos, el objetivo esencial de sobrevivencia frente a esta pandemia, podría estar en cuestión, ¿no? Por ello, creo yo firmemente en esto, en hablar, en conectar, en comunicar y en construir redes de apoyo y ayuda desde el lugar en el que nos encontremos. Muchas gracias y continuaremos con nuestras entregas sobre salud mental y en la pandemia del COVID-19. Gracias a ti.